Buenos días. Seguimos avanzando en esta carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos llegando ya casi al final, ¿verdad? Y sabemos que a partir del capítulo 12, como hemos dicho ya anteriormente, Pablo comienza a hablar de ética cristiana. Una vez que ya somos salvos por la fe, como el cristiano, es decir, el discípulo de Cristo, el nacido de nuevo, debe desarrollar su vida, esa vida nueva que ha sido ganada por Cristo en la cruz y que Él ha obtenido no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, por la fe. Somos justificados por la fe, dice Pablo en toda la carta. Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez a un niño que nazca hablando, a un bebé que nazca y ya empiece a hablar con su mamá y le diga, mamá, ya estoy aquí. Tampoco hemos visto a un bebé que nazca con barba, ¿verdad? Dice, pásame, que tengo que afeitarme. ¿Y esto por qué? Porque, como es lógico, y este ejemplo tan simple, es para hacer ver que hay un proceso de crecimiento físico del ser que ha nacido de nuevo. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando Dios viene a nuestra vida y produce esa transformación profunda, ese nuevo nacimiento espiritual, nuestro espíritu no vivía, pero ahora vive porque está el Espíritu de Dios en nosotros, también hay un proceso espiritual. Por lo tanto, no podemos pretender que alguien que acaba de nacer de nuevo espiritualmente sepa caminar, sepa hablar y tenga que afeitarse, por decirlo de alguna manera, sino que hay un proceso de maduración espiritual que Dios explica en el Nuevo Testamento y en casi todas las cartas. El mismo Señor Jesús también de otra manera lo comenta, lo dice. Cuando Pablo está hablando aquí a la iglesia en Roma, tenemos que tener en cuenta, como también ya hemos señalado otras veces, que era una iglesia compuesta por dos clases de personas especialmente. Eran los judíos, que venían de su religión judía y que habían nacido de nuevo, y los gentiles, que venían del paganismo, de sus dioses, de sus ídolos, y que también habían nacido de nuevo. Y todos tenían que estar en ese proceso de crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasaba? Como tenían los judíos sus tradiciones y los gentiles venían a un mundo sin tradiciones, entonces había tensiones y podía producirse tensiones, diferencias quizá en cosas no esenciales, pero, por ejemplo, en las dietas, qué comer, qué beber. Sabemos que los paganos sacrificaban cosas a los ídolos, pero esas cosas que sacrificaban a los ídolos, incluso animales, luego se vendían en los mercados. Y era la comida más barata a la que accedía el pueblo y era la manera de vivir de los romanos. Compraban esa carne que antes había sido sacrificada a los ídolos. En cambio, el pueblo judío tenía especiales restricciones en cuanto a la comida y a la bebida en el Antiguo Testamento. Especialmente Dios las puso por su sanidad personal, por su higiene personal y también por temas religiosos de símbolos religiosos. Entonces ahí había una confrontación, había un choque, una tensión entre cómo debíamos comportarnos como hijos de Dios. Todos bebés espirituales, todos creciendo, algunos ya más maduros, otros menos maduros. Y esto sucede en la iglesia hoy. Sabemos que en las iglesias evangélicas hay diferentes posturas en diferentes temas. En cuanto a la adoración, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la forma de culto, unos hacen un énfasis en una cosa, otros en otra. Hay iglesias incluso en que prohíben beber alcohol, otras que se cubren las mujeres el velo, ¿verdad?, la cabeza con el velo, otras iglesias que dicen que no se debe comer sangre, porque en el Antiguo Testamento se prohíbe comer sangre, y entonces hay diferentes interpretaciones o costumbres también
influidas por el ámbito cultural donde estamos. No es lo mismo en Occidente que en África o en Oriente, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que no son esenciales son las que producen a veces tensiones en la vida de la iglesia. Pablo comienza el capítulo 12 hablando de las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, en cuanto a los dones, en cuanto a los ministerios, en cuanto a que debemos seguir siendo transformados, recordáis, en nuestra renovación de nuestra mente para seguir siendo transformados, es decir, seguir madurando en Cristo, porque cuando llegamos a Dios, o mejor dicho, cuando Dios llega a nosotros, cuando nacemos de nuevo, no es que Dios nos espera con una lista de tareas que debemos cumplir. Y dice, toma, Pablo, aquí esto es lo que tú vas a hacer a partir de ahora. No. Lo que Dios me pide es que yo sea igual a Cristo. No me pide que haga, sino que sea. Y muchas veces nosotros confundimos, ¿no? Y estamos constantemente pendientes de qué debo hacer para Dios en lugar de cómo debo ser para Dios. Y eso es fundamental. Porque lo que Dios quiere es ir formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en esa relación personal que tenemos con Él, Cristo va siendo formado en nosotros, es decir, va creciendo en nosotros, va madurando la imagen de Cristo en nuestras vidas y vamos manifestando la vida de Cristo en nosotros. Y esto hace que haya cosas que antes comprendíamos que eran correctas, que ahora decimos que no lo son. Porque nuestra mente constantemente está siendo renovada según la mente de Cristo, según la revelación que Dios nos da en su palabra. Si aplicamos Romanos capítulo 14, estamos fomentando la unidad y estamos quitando de en medio la posibilidad de divisiones por cosas que no son esenciales. Y esto es lo que Pablo nos quiere dejar claro a los romanos y a nosotros aquí, hoy en este capítulo. En primer lugar, dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Comienza fuerte, directo, dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Es decir, Pablo está diciendo aquí que hay una debilidad en la fe. Hay una debilidad en la fe. ¿Qué es el débil en la fe? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Cuando vamos y analizamos la palabra de débil, no implica inferioridad espiritual. No es que el débil en la fe sea inferior espiritualmente. Es un hijo o una hija de Dios igual que el que en teoría es más fuerte espiritualmente. No es debilidad espiritual, sino que está más referido a lo que es la conciencia. Todo el capítulo está referido a lo que es la conciencia, que debemos ser fieles a lo que Dios ya nos ha revelado, a esa conciencia de no estar haciendo algo que yo ya sé que está mal para hacerlo. Y este es el sentir de este capítulo. La misma palabra que usa aquí es la de recibir, es la que usa Jesús cuando en Lucas 15:2, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, dice que Él recibe a los pecadores. Es decir, que no solamente es recibir y saludar un recibir frío, se está refiriendo a un acoger, a un abrazar, a un hacer mío al otro. Eso es lo que está diciendo. No es un saludo frío, es un acoger caluroso, amable, amoroso. No es tolerar. En el capítulo siguiente, no vamos a hacer spoiler, pero en el versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, ¿como qué? ¿Cuál es el ejemplo de esa recepción? Como Cristo te recibió a ti y me recibió a mí. ¿Cómo te recibió Cristo? ¿De una manera fría? ¿De una manera distante? ¿De una manera indiferente? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Con amor, sobre todo con amor, mostrando su amor. Y esta es la manera que Pablo dice que nos debemos recibir los unos a los otros, especialmente al débil en la fe. Especialmente al débil en la fe. Y vamos a ver qué es el débil en la fe. Cuando vamos a Gálatas 5:13, unas páginas más adelante,
Gálatas 5:13, Pablo también está hablando en este sentido. ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es este mismo espíritu. Servíos por amor los unos a los otros. Yo tengo libertad, porque quizás he madurado más que mi hermano espiritualmente o no, para comprender ciertas cosas que no son tan importantes, pero a él todavía le falta crecer, por lo tanto, no debo dejar de recibirlo por esto, no debo dejar de amarlo por esto, y menos discutir con él por estas cosas, sino esperar que él también crezca. Esto pasa con los hermanos. Hay hermanos que a lo mejor se llevan 10 años y no le va a pedir al hermano mayor, al hermano menor que comprenda las cosas como el hermano mayor, ¿verdad? Son cosas lógicas, ¿verdad? Pero, ¿qué es el débil en la fe? Podemos decir lo que no es. Por ejemplo, el débil en la fe no es que tenga una fe débil. No es que tenga una fe débil. Su fe es sincera. Su fe es con convencimiento, pero de lo que le ha sido revelado hasta ese momento de su vida. No es que no crea, sino que cree en lo que ha comprendido hasta ese momento, que es muy diferente. No es que tenga una fe débil, no es que tenga poca confianza en Dios, su confianza en Dios es firme. No es que sea una persona de doble ánimo, como dice Santiago. ¿Os acordáis? Que duda, y cuando ora duda y por lo tanto no recibe nada, porque es de doble ánimo. No es este tipo de persona tampoco, porque no duda, sino que cree, pero cree que estas cosas aún son importantes para su vida. Por lo tanto, no es débil tampoco de carácter, ni de fuerza de voluntad. No es débil tampoco de falta de dominio propio. No es débil en ese aspecto. Es el que realmente tiene una conciencia segura de lo que le ha sido revelado y no actúa en contra de esa conciencia que tiene de parte de Dios. En el contexto de Roma, es alguien que no se atreve a comer aún ciertas cosas porque piensa que a Dios le ofenden, pero lo cree sinceramente. No es que esté actuando, no es que es por religión, no es que es porque solamente se lo hayan enseñado, sino porque está convencido de que eso ofende a Dios y por lo tanto no quiere hacerlo en su vida, no quiere tomar esta actitud en su vida, porque piensa que puede ofender a Dios o incluso hasta llegar a ser pecado. En el versículo 2, ¿qué nos dice? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando Pablo está aclarando aquí, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come solamente legumbres, está hablando de estas costumbres que comentábamos antes, ¿verdad? Y aquí aparece la libertad de cada uno. Aquí aparece el tema de la libertad. Yo soy libre para comer lo que Dios me ha revelado que puedo comer, pero Él todavía no. Por lo tanto, no debo ejercer mi libertad para ofender al otro. ¿Hasta dónde llega esa libertad que Dios me ha dado? ¿Cuál es el límite de esa libertad? Dice el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando dice aquí menosprecie, es decir, no desprecie, no tenga por nada, y decir, pobre, todavía no ha llegado a mi altura. No hay que actuar con orgullo, no hay que actuar con ese menosprecio, no despreciar al que todavía no ha llegado a esa madurez. Dios, dice el argumento Pablo,
ya recibió a ese hermano como me recibió también a mí. Por lo tanto, los dos estamos en la misma condición delante de Dios, si somos sinceros los dos delante de Dios. ¿Quién soy yo para anular esa decisión divina? ¿Quién soy yo para anular lo que Dios tolera? ¿Quién soy yo para anular lo que Dios ya ha hecho, tanto en mí como en el otro? En 1 Corintios 8:8 y los capítulos de 1 Corintios 8, 9 y 10, Pablo toca también este tema, que era un tema que en Corinto también pasaba, porque también sabemos que era un pueblo idólatra, de donde todos los creyentes se habían convertido al Señor. Pero en 1 Corintios 8:8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Por lo tanto, tener en cuenta que esto es un tema que no me afecta espiritualmente, que no es un tema que va a hacerme caer en debilidad en mi fe, sino que esto es un tema que es secundario, por lo tanto esto no es algo que afecta a nosotros. No debo usarlo para menoscabar al otro y decir yo ya lo sé y tú todavía no. Esto es lo que Pablo dice. Y luego en el 4 que hemos leído dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Juzgar, aquí lo que está diciendo es de no ponerse por encima, de no ponerse por encima del otro y sentirse que yo tengo más autoridad que el otro. Y en nuestra vida de relación también pueden pasar estas situaciones, ¿verdad? Y la madurez espiritual no es cronológica. Por más que yo lleve 50 años congregándome en la iglesia o que me haya nacido de nuevo hace 50 años, no quiere decir que sea más maduro que otro. Es una cuestión de crecimiento en Dios, no por la edad física. Adelante. Imaginemos dos familias que se sientan a la mesa. Podéis pasar. Bienvenidos. Estamos leyendo Romanos 14. Estoy estudiando. Dice la palabra aquí en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Imaginemos dos familias diferentes que están sentados en una mesa familiar, ¿no? Y unos tienen la costumbre de comer una cosa y los otros otras. Si actúo con orgullo, menoscabando a los que tienen ciertas prohibiciones, ¿qué pasará? ¿Habrá comunión? No, ¿verdad? Habrá disputa, probablemente, habrá división. Pero si actúo con amor y soporto al otro y entiendo al otro que, por ejemplo, no bebe vino y por lo tanto yo no pongo vino en la mesa porque lo sé, estoy actuando con amor y esto ayuda a la comunión. Un ejemplo simple, pero así es la iglesia de Cristo. Todos somos diferentes, venimos de diferentes culturas, de diferentes maneras de ser y debemos buscar esa convivencia en común en cosas que no son esenciales de lo que Pablo está hablando aquí. Hoy esto aplica a temas, como decíamos, como la adoración, la vestimenta, el consumo de ciertos productos que algunos tienen por costumbre, otros no, y todas estas cuestiones que no son esenciales. Pero la pregunta clave es, ¿cómo estoy actuando yo en medio de estas posibles situaciones? ¿Cómo actúo? Esa es la pregunta que me debo hacer. ¿Actúo como juez? ¿Actúo con soberbia? ¿Actúo con amor con aquel que piensa diferente a mí? ¿Mi libertad está edificando al otro? ¿O mi libertad está siendo un estorbo para el otro? ¿Está siendo algo que impide o menoscaba al hermano que también, como yo, necesita seguir creciendo en Cristo? Aquí Pablo nos está haciendo varias recomendaciones. Para resumir, que debemos recibir al débil, aceptarlo, abrazarlo, como Cristo lo hizo con nosotros, que no condenemos, aunque yo acepte o tenga conocimiento de eso y el otro aún no lo acepte,
Y al revés también, aunque el otro tenga conocimiento de eso que para mí está mal, también lo acepte y pueda convivir en amor. Cristo, aún siendo débil, me amó. Cuando tú y yo éramos débiles, Cristo nos amó y nos abrazó. Y no solo esto, sino que si sigues siendo un hijo, una hija de Dios que te consideras débil, Dios aún hoy en Cristo te sigue amando. ¿Amando en qué? En tus errores, en tu falta de crecimiento espiritual muchas veces, en tu falta de maduración espiritual porque tu relación con Él no está en los niveles que Dios quiere que esté, pero aún Dios me sigue amando porque su amor es eterno y Dios ama a cada uno de sus hijos y sus hijas. ¿O acaso me considero que ya no necesito del amor de Dios en mi debilidad? Pues el hermano necesita de mi amor en su debilidad. Cada uno necesitamos del amor de Dios en nuestra debilidad y por lo tanto nosotros estamos llamados a manifestar ese amor también los unos con los otros. En segundo lugar, vemos del versículo 5 al 9. Hay otro tema, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo está introduciendo aquí otro tema que era el día de las fiestas. No solo era la comida el problema, sino que, como sabéis, los judíos tienen dos calendarios: el calendario civil y el calendario religioso. El calendario religioso, donde están todas las fiestas y los ceremoniales. Pero entendamos, por ejemplo, una cuestión. Si en Roma, situémonos en Roma, con estos dos tipos de personas, venían los judíos a decir: bueno, mañana es el día de expiación, vamos a celebrar el día de expiación. ¿Qué era el día de la expiación? La fiesta más importante para el pueblo de Israel, lo sigue siendo hoy. Es cuando recuerdan su liberación de Egipto, ¿verdad? Y entonces vamos a celebrarlo porque cuando el ángel tuvimos que poner la sangre en los dinteles, y vino el ángel del Señor, no mató al primogénito, sino que nos salvó, vino Moisés, nos rescató, cruzamos el Mar Rojo y fuimos a la tierra prometida. Esto es lo que están celebrando en el día de la expiación. Pero no tiene sentido cuando Cristo ya resucitó, ¿verdad? Porque esto simbolizaba la expiación que Cristo iba a hacer de nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, aunque sean convertidos, dicen: no, debemos seguir celebrando porque es nuestra tradición. ¿Qué haríamos? ¿Verdad? ¿Cómo toleraríamos? ¿Cómo consensuaríamos todo esto? Esto pasaba en Roma. Entonces tenían que buscar esa manera de ser. Pablo les instruye aquí y le dice un argumento que es claro. Fijaros cuál es el argumento que usa Pablo. Porque el 6... el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es decir, que los dos están convencidos que esto es bueno y que esto sinceramente es lo que Dios pide. Pero unos no han llegado aún a comprender que esto ya no tiene sentido, porque estamos en la época de la gracia, donde Cristo ya vino y nos redimió. Y otros todavía siguen pensando que es útil porque es su costumbre religiosa de la cual se tienen que ir desprendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces debemos, dice Pablo, tener en cuenta esto, que no lo estamos haciendo para ofender al otro, sino que lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que aún esto es así. Estamos, dice, plenamente persuadidos. Dice la palabra en el original. Lo importante no es el día, sino la motivación. Y eso es lo importante. Es la motivación. ¿Con qué motivación estoy haciendo las cosas? ¿Con qué motivación estoy haciendo yo algo?
¿Lo estoy haciendo para el Señor o lo estoy haciendo solo por cumplir una religión? ¿Lo estoy haciendo porque sé que el Señor le agrada o pienso que al Señor le agrada? ¿O lo estoy haciendo simplemente porque hay que hacerlo? Y esto es lo importante, es la motivación del corazón. Como dice Pablo, te estás dirigiendo. Tanto el que lo hace como el que no lo hace, los dos lo hacen para el Señor. Y encima dice, vivimos y morimos para el Señor. Y todo lo que hacemos es para el Señor si realmente somos sinceros delante del Señor. Lógicamente está hablando de este tipo de personas. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Pablo aquí. Pero en cuanto a los días, podemos ir a Colosenses capítulo 2, versículo 16, donde también nos explica Pablo algo acerca de esto, en relación a esto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo está haciendo aquí dos conceptos, el de crecimiento que hablábamos, ¿verdad?, de maduración, y de estar atados a la cabeza, y no a aquellos que vienen porque les intentaban a los colosenses meter costumbres que no eran acerca de los ángeles, etc. Pero dice, no estéis atados a esto, sino a Cristo, que es vuestra cabeza. Y entonces Pablo está reforzando aquí que, de nuevo, todo esto, que es la comida, la bebida y los días y la luna que celebraban, no es indispensable, no es algo fundamental. Lo importante es estar creciendo unidos a la cabeza cada uno, como Pablo también quiere asegurar aquí en Romanos. El versículo 6 nos habla de que no debemos juzgar las motivaciones del otro. Estamos siempre muy dispuestos a juzgar las motivaciones. Este lo hizo porque yo sé por qué lo hizo. No solo la acción, sino la motivación. Y esto es algo que debemos evitar. Porque quizás incluso ni lo sabemos cuál es su motivación, pero presuponemos o intuimos y juzgamos rápidamente. Y Pablo está diciendo aquí, ojo con juzgar las motivaciones, no solo lo que vemos, sino lo que presuponemos que es el motivo por qué lo ha hecho. Y es algo importante también tener en cuenta. El versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí, como hemos leído. Y el 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Y aquí está también un concepto importantísimo. Vino para ser Señor. ¿Qué es Señor? Como pusimos aquí. Jesucristo es el Señor, el dueño, la autoridad máxima, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo juzgo, me estoy poniendo en autoridad sobre el otro. Me estoy ejerciendo señorío sobre el otro. Estoy ejerciendo algo que no me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Señor absoluto? Solo Jesucristo. Por lo tanto, no soy quien para usurpar esto que es solo del Señor. Yo no estoy para juzgar. El único que juzga es el que tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad es Jesucristo. No soy yo. Por lo tanto, cuando dice aquí el versículo 9, porque Cristo murió, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos de los que viven. Y luego sigue el versículo 10 y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, yo no me tengo que atribuir la función de juez, porque cuando me atribuyo la función de juez, estoy mirando al hermano por encima. Y esto solo lo puede hacer Jesucristo en su iglesia. Ninguno puede mirar por encima ni debe hacerlo al otro. Cuando está hablando aquí del tribunal de Cristo, no está hablando de un tribunal que juzga a Cristo para condenar o no condenar a sus hijos, sino es un tribunal de recompensas. Es el tribunal donde se nos va a pedir cuenta a cada uno, dice Pablo aquí, de cómo hemos actuado en esa nueva vida que Él nos ha regalado. Si al nivel de esa madurez que ya tengo, o he actuado por encima de esa madurez que Dios me ha dado, ejerciendo algo que no me correspondía. O incluso he actuado por debajo de esa madurez, pasando de todo y usando mi libertad para pecar. Entonces, lo que Dios está diciendo es, cada uno, según la medida de fe, ya lo habló en el capítulo 12, si os acordáis, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno, debemos comportarnos delante de Dios y delante ahora, como está diciendo aquí, de los demás. El único juez es Cristo. Mi hermano y yo compareceremos ante el mismo tribunal, los dos. Por lo tanto, debemos actuar de esta manera. En Mateo 7:1 Jesús ya lo dijo. Podemos leerlo en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzgáis para que no seáis juzgados. El mismo concepto que está diciendo Pablo aquí. El único que juzga es Dios y seremos juzgados todos en cuanto a cómo nos hemos comportado en nuestra manera. Y Mateo 12:26 nos habla también de otro aspecto de esto. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Sí puedes seguir el 27? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Está hablando aquí de que habían juzgado a Cristo y diciéndole, tú tienes el espíritu de Belcebú, ¿verdad? Por lo que había hecho. Pero ojo, dice Cristo, porque si es Belcebú el que echa a Belcebú, entonces está haciendo algo que no es. Está hablando de esa motivación, de no hablar en vano, de no hablar anticipándote a ese juicio que solo Dios puede hacer. En tercer lugar, dice el versículo 13, el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pablo está hablando aquí de algo más, cambia ya el sentido. Y dice, ojo, que con tu actitud puedes ser tropiezo y puedes hacer que tu hermano se pierda por causa de tu manera de juzgar. Ojo cómo lo haces, dice Pablo. Por lo que cambia aquí el enfoque y dice, en vez de hablar de juicio, habla de tropiezo. Está hablando de algo que puede hacer que el otro no siga creciendo por mi culpa. Cuando alguien tropieza, ¿qué hace? Deja de caminar, ¿verdad? Entonces puedo dejar de hacer caminar espiritualmente al otro por mi manera de actuar con el otro. Y esto es lo que Pablo está alertando aquí. Pero cuando está hablando aquí de amor, ya no actúas con amor, está hablando de qué clase de amor. De ese amor que es sacrificial, ese amor que es ágape, ese amor que
que nos mostró Cristo. Ese amor que nos demostró Cristo al ver que cuando éramos débiles nos abrazó, como decíamos antes. Es un amor que es desinteresado, que busca el bien del otro, no busca su propio bien. No busco yo tener razón, sino que busco siempre que el otro esté bien, a pesar de que yo sé o creo que puedo tener razón, ¿verdad? Entonces estoy pensando más en el otro que en mí mismo, en mi razonamiento o en mi fe. En 1 Corintios, como decíamos, capítulo 8, que habla también de estos temas, podemos verlo en el versículo 9, 10 y 11, acerca de ese obstáculo espiritual que puedo llegar a ser para otros y cuando no actúo con amor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Es grave lo que está diciendo Pablo aquí. Claro, allí, si los gentiles, que para ellos la comida de los ídolos no era nada, porque ellos sabían que la comida en sí no es pecado, sino lo que hay en el corazón, te ve a ti sentado comiendo esto, ¿verdad? ¿No va a afectar al otro? Y puede hacerlo caer, puede hacerlo tropezar. Esto es lo que Pablo nos está haciendo así. Dice: y por tu conocimiento se perderá. ¿Qué vale más? ¿Mi conocimiento o mi amor? Hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento y poco amor. Hay personas incluso que se saben la Biblia de memoria, pero que no actúan con suficiente amor, porque quieren imponer la verdad sin amor. Y la verdad sin amor es débil, porque el amor es lo que refuerza la verdad. Por lo tanto, siempre tienen que ir de la mano. No es que no tenga que tener conocimiento. Lo que no tengo que dejar de tener es amor. Debo tener conocimiento de Cristo y de su voluntad cada día más en mi vida. El precio que pagó Cristo por ese hermano que yo considero débil fue su sangre, como lo hizo también por mí. Por lo tanto, dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo nos está llamando aquí a buscar la paz y la edificación mutua. Ese es el sentido del hijo, de la hija de Dios, que es un discípulo de Cristo. Es un pacificador. Es aquel que no busca división, que no busca contienda, que busca siempre el amor por encima de lo que él es o cree. Es buscar la edificación mutua. Y cuando dice sigamos, es perseguir. Y es perseguir como en un sentido militar, cuando hay un objetivo claro que debo ir a buscar constantemente. No es seguir de una manera, podemos decir, indiferente, sino que este es mi objetivo. Mi objetivo es claramente que mi libertad no afecte a los demás, que mi libertad ayude a los demás por amor, por el amor que hay en mi vida hacia los demás y no lo contrario, porque estoy buscando la edificación del otro. No estoy buscando que se impongan mis razonamientos. No estoy buscando que se impongan mis costumbres. Estoy buscando que el hermano, la hermana sean edificados en Cristo Jesús. Aunque sea algo lícito, pero si está dañando al otro, debo privarme de eso para que al privarme de esa libertad que tengo, por amor, el otro pueda seguir creciendo. El amor prefiere renunciar a su libertad antes que destruir. Ese es el verdadero amor. El que prefiere renunciar antes que dividir,
antes que dañar, antes que hacer tropezar. ¿Cristo lo hizo o no lo hizo por ti? ¿No renunció Cristo a su libertad y se sujetó a ser hombre? ¿Se sujetó a un mundo de pecado? ¿Se sujetó a la cruz incluso para servirme a mí y para que yo pueda alcanzar su amor? La libertad cristiana no debe ser usada para debilitar o ser tropiezo para otros. Debo aprender a renunciar cuando es necesario a esa libertad. Mi libertad en Cristo está limitada, ¿por qué? Por el amor a Cristo y por el amor a los hermanos. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Mi objetivo, mi meta, mi diana es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo pierdo esa diana, puedo llegar a ser instrumento justamente no para edificación, sino todo lo contrario. Y esto es lo que Pablo invita a pensar aquí. Por lo tanto, cada uno debe actuar, dice Pablo aquí, con esa convicción personal delante de Dios, según la madurez que él tiene espiritualmente, soportando al otro en amor. Cada uno debe actuar conforme a la fe que Dios ha dado. Y por eso él acaba diciendo en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si tú lo que estás haciendo lo haces con fe y lo haces teniendo en cuenta a tu hermano, estarás actuando según lo que Dios te pide para tu vida. Esa es la medida de cada uno, la que Dios pide que respetemos y respeta también en cada uno de nosotros. Si tienes fe, dice, hazlo para ti mismo, no para imponerla al otro, sino para que tú seas cada día más convencido de lo que estás creyendo, que Dios te manifieste cada día más en lo que estás viviendo y ayuda al otro a crecer para que llegue también, si Dios lo permite, ese convencimiento que tienes en ese aspecto de tu vida. Vive con convicción, pero también con compasión. No podemos vivir solo con convicción y sin compasión. Como decíamos antes, el amor y la verdad van juntos. Por lo tanto, en 1 Corintios 10, 23 y 24, también Pablo, y con esto vamos terminando, nos dice esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Más claro, agua, ¿verdad? Ya no hace falta agregar nada. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Te invito a ponerte de pie y vamos a dar gracias al Señor por